Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Pues de nuevo el Partido de Aragón es que trae otra iniciativa que esperemos que salga apoyada por unanimidad por el bien de Aragón. Y es una iniciativa que traemos porque, como bien sabemos de primera mano, el colectivo del sector de comercio pues ha intentado tener reuniones con todos los grupos políticos, en donde prácticamente todos los grupos políticos han manifestado ese apoyo a esa reivindicación del colectivo del sector comercio en cuanto a que se declare como sector estratégico, y el Partido Aragonés lo que ha hecho es, recogiendo esa demanda y dado que el propio colectivo del sector comercio nos han dicho que ustedes han dicho que sí, que era importante que el comercio fuera un sector estratégico, pues vamos a ver si ustedes aquí ratifican ese apoyo que les han dicho al colectivo del sector del comercio para que así sea. Con lo cual, se lo vamos a poner muy fácil, es una iniciativa blanca, una iniciativa que tiene que ver para defender al comercio de proximidad, al comercio de Aragón, que aglutinando prácticamente estaríamos hablando de la segunda empresa de Aragón, casi 25.000 empresas, de las cuales 22.500 aproximadamente es pequeño comercio, las otras son comercio mediana empresa, y en ese sentido estamos hablando de favorecer, de ayudar, de incentivar a más de 90.000 empleados, más de 90.000 puestos de trabajo en Aragón. Como decíamos, simplemente la iniciativa es blanca. Nosotros pedimos que se declare al sector comercio y servicios como eje estratégico, como sector estratégico en la propia estrategia, en los programas, planes, proyectos que tenga el Gobierno de Aragón, y en un segundo punto lo que pedimos también nosotros es que en los presupuestos de la comunidad autónoma pues que se vayan recuperando las partidas económicas que habían en otras legislaturas, porque ahora no llegamos a los 2 millones de euros y en la pasada legislatura se superaron los 6 millones de euros. Vuelvo a decir, no solo es una demanda que hace el Partido Aragonés, que también, que lo hemos intentado transmitir en diferentes iniciativas parlamentarias, sino que es el sector comercio, en los colectivos que aglutinan al sector comercio, lo que nos lo piden y se lo han pedido a ustedes. Vuelvo a decir, nos han transmitido que ustedes han dicho que sí, con lo cual esperemos que ratifiquen ese voto en esta iniciativa que es blanca y fácil. Como ustedes saben, prácticamente el sector comercio pues que se enfrenta a unos retos importantes. En primer lugar, a unos retos que salen de esa crisis económica a partir del 2007-2008, en donde el comercio, y estamos hablando principalmente del comercio de proximidad, tiene que cambiar los planteamientos en cuanto a los hábitos de compra y venta, y en donde pues prácticamente pasan de sufrir unos ciertos problemas en cuanto a los números de ventas. A partir de ahí, además, hay que unirle a todo eso los cambios en las iniciativas legislativas, en todo lo que son las directivas europeas, que empiezan a tramitarse en 2006 y se concretan en 2009, con las transposiciones nacionales a partir de 2011 y 2012, en donde, pues, con la liberalización de horarios existe unos mayores problemas a lo que es el comercio de proximidad. Vuelvo a decir, son problemas, vienen así, en donde el comercio se tiene que reconvertir, tiene que intentar renovarse en algunos aspectos, y es otra losa a los hábitos habituales del comercio de proximidad. Luego, naturalmente, cambian también los hábitos de compra y venta en cuanto al propio usuario, a lo cual el comercio se tiene que reconvertir y se tiene que renovar, y todo ello concluye pues también con esos cambios y esos hábitos que hace que modifiquen las compras y las ventas, especialmente hablamos del comercio de proximidad, con los retos que ofrece el comercio online. En ese sentido, nosotros creemos que son las administraciones las que deben crear las condiciones óptimas para reactivar la economía. No estamos hablando solo de incentivar, sino por lo menos de no poner trabas, y creemos que con esta iniciativa, desde la propia Administración, en el ámbito regional, en el ámbito propio de la comunidad autónoma, lo que pedimos es que se declare al sector comercio como eje estratégico y que eso se vea reflejado en los propios presupuestos de la comunidad autónoma. En la pasada legislatura, mejor o peor, pero existía la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento, en donde se definían 6 pilares básicos en 6 sectores estratégicos y claves, bien fuera la agroindustria, bien fuera la industria, la logística, la energía, el turismo, y el 6.º pilar era el sector del comercio, en donde, además de estar definido en esa estrategia, en esos pilares, había partidas económicas importantes que prácticamente casi cuadruplican a las actuales, en donde
vuelvo a decir, mejor o peor, pero se veía una apuesta importante por el sector del comercio. En la actualidad, nosotros creemos que la estrategia actual no recoge con fuerza las demandas del sector del comercio. Naturalmente, no lo hace así en los propios presupuestos de la comunidad autónoma. No solo lo dice el Partido Aragonés, lo han dicho muchos grupos de aquí en la Cámara, y además es algo que están diciendo los colectivos más representativos del sector del comercio a nivel regional y en las 3 provincias de nuestra comunidad autónoma. Aún así, nosotros no queremos entrar en esos detalles. Traemos esta iniciativa que nos hace llegar el sector, pues para incentivar y potenciar las propias asociaciones de comercio que hacen una labor importante no solo en el comercio urbano, sino en el comercio del medio rural, para intentar potenciar todo lo que son los planes de equipamiento comercial, para intentar incentivar y potenciar todas las líneas que existen o que existían a nivel de urbanismo comercial, para intentar incentivar también de forma importante todo lo que tiene que ver con la formación, no solo en la ciudad, sino también en el medio rural. En definitiva, para potenciar, para incentivar, para hacer más fácil esa reconversión y esa autocrítica que está haciendo el sector del comercio, y en ese sentido nosotros traemos esta iniciativa blanca. Para acabar, nosotros creemos que la mejor política social es la creación de empleo. El sector comercio tiene una importancia vital en nuestra comunidad, con esas más de 25.000 empresas, con esos más de 90.000 trabajadores, y vamos a ver cómo votan ustedes para intentar hacer recoger esa iniciativa que viene desde el sector del comercio en Aragón. Con lo cual, les pedimos el voto a favor e intentando pues que salga hoy de aquí un claro apoyo al sector del comercio en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias.